espero que estén muy bien, que todas las cosas en su vida pues marchen de la mejor manera. El día de hoy, muchachos, vamos a abordar el tema de nomenclatura química y para ello vamos a retomar algunas ideas que hemos venido trabajando. Entonces, chicos, para comenzar, recordemos que la semana pasada estuvimos viendo nuestro tema de funciones químicas y identificamos 5 funciones químicas básicas. Dentro de estas 5 funciones químicas básicas que tenemos, chicos, entonces encontramos la función óxido. Esa función óxido, nosotros dijimos que básicamente iba a tener dos características. Una iban a ser los óxidos básicos y la otra los óxidos ácidos. Nuestros óxidos básicos dijimos que iban a ser la unión de un metal con el oxígeno, mientras que nuestros óxidos ácidos dijimos que era la unión. Estos elementos van a ser claves porque son los que vamos a abordar el día de hoy, chicos. Entonces, súper importante que los tengamos presentes. ¿Listo? Vamos a trabajar nuestro tema de nomenclatura química a partir de ¿qué? De la función óxido. Es decir, que lo que vamos a abordar el día de hoy va a ser especialmente para los óxidos. ¿Por qué, chicos? Porque las otras funciones van a tener unas particularidades en la forma como se nombran. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para comenzar entonces, chicos, la nomenclatura química básicamente nos sirve para poder dar un nombre a cada uno de los compuestos que nosotros tengamos. ¿Listo? Esa va a ser la función básica de la nomenclatura. Resulta que dentro de la química tenemos dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos, ¿cuáles son? Los compuestos orgánicos, por un lado, y por el otro, los compuestos inorgánicos. ¿Listo? De forma que los compuestos orgánicos van a ser aquellos que tienen como elemento principal el carbono. Entonces, esos van a ser nuestros compuestos orgánicos. Súper importante que lo tengamos claro. Ahora bien, nuestros compuestos inorgánicos van a ser el resto de compuestos que no van a tener como elemento principal el carbono. Esa va a ser nuestra principal diferencia. De forma que cada uno va a tener unas particularidades en la forma en la que se nombran. Los tres grandes grupos, chicos, que nosotros tenemos para nombrar los elementos son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Son esas tres formas que nos van a permitir a nosotros que darle un nombre a los compuestos. De forma, chicos, que para esta clase en particular vamos a hablar solamente de la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. La tradicional la vamos a dejar para nuestra próxima sesión. Súper importante que nosotros comencemos a identificar, chicos, cuáles son las características de cada uno de nuestros tipos de nomenclatura. Inicialmente vamos a trabajar estos dos, pero cabe aclarar, chicos, que estas tres formas de nombrar los compuestos van a ser avaladas ¿por quién? Por la IUPAC. ¿Y quién es la IUPAC? La IUPAC, chicos, es esa institución encargada de generalizar, de estandarizar los nombres que existen para los compuestos. Entonces, cada una de estas tres formas son avaladas por ellos, pero
son diversas formas de darle nombre a lo mismo. La idea, ¿cuál es? Que nos familiaricemos con ellos y que podamos comenzar a utilizar los nombres adecuados cuando nosotros hablemos de algún compuesto en particular. Entonces, tenemos nuestra nomenclatura sistemática. Básicamente la clave, la característica de la nomenclatura sistemática son los prefijos, chicos, que nosotros vamos a utilizar dentro de la misma. Entonces, tenemos en esta imagen los primeros 10 números, como son los prefijos de esos primeros 10 números. La idea, ¿cuál es? Que nosotros, como mínimo, nos grabemos estos primeros 10 números. ¿Por qué, muchachos? Porque van a ser la base para poder nombrar correctamente nuestros compuestos. Entonces, si en un compuesto nosotros tenemos monóxido, ¿qué nos está diciendo? Que hay un átomo de oxígeno. Si tenemos dióxido, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos 2 átomos de oxígeno. Si tenemos trióxido, nos va a estar diciendo que tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, en realidad es una estructura sencilla, pero necesitamos tenerla clara. Entonces, si por ejemplo yo digo octa oxígeno, entonces ya vamos a saber que estamos hablando de 8 átomos de oxígeno. Si decimos heptano o heptaóxido, entonces vamos a saber que estamos hablando de 7 átomos de oxígeno, chicos. Esa es su importancia. Pero, ¿cómo se establece o cómo se configura nuestra nomenclatura sistemática? Entonces vamos a tener la siguiente referencia. En un primer momento, muchachos, vamos a tener que identificar los átomos de oxígeno presentes en nuestro compuesto. Entonces, ese va a ser el primer ejercicio que nosotros vamos a realizar cuando tengamos un compuesto sin nombre. Entonces, vamos a identificar los átomos que tiene el oxígeno. Recuerden que la nomenclatura que estamos abordando en este momento es para quiénes, para los compuestos, para la función química óxido. Por eso estamos hablando de oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cuántos átomos de oxígeno hay. Luego de identificar cuántos átomos de oxígeno hay, vamos a mirar entonces cuántos átomos del elemento restante o de los elementos restantes del compuesto van a haber dentro de ese compuesto. Entonces, primero miramos el oxígeno. Luego de que miramos nosotros el oxígeno, vamos a mirar los átomos del elemento restante o de los elementos restantes. Y por último, pues entonces vamos a mirar a qué elemento corresponde. ¿Listo? Entonces, si es fósforo, si es potasio, si es francio, vamos a mirar eso. ¿Listo? Teniendo estas claridades, nosotros vamos a poder establecer correctamente nuestro nombre por medio de la nomenclatura sistemática. Entonces tenemos este primer ejercicio. Tenemos que, entonces primero vamos a mirar cuántos átomos de oxígeno hay. Listo, entonces tenemos por acá el oxígeno. ¿Le vemos algún subíndice al oxígeno? En este caso, chicos, el oxígeno no tiene ningún subíndice. Recuerden que los subíndices son los números pequeños que acompañan a nuestro elemento. Entonces, en este caso no tenemos ninguno. Como no tenemos ninguno, entonces vamos a saber que está haciendo referencia a que hay un átomo de oxígeno. Y esto en reiteradas ocasiones se los he dicho, chicos. Siempre que haya un elemento y no tenga subíndice es porque hay un átomo de ese elemento, solo que no hay la necesidad de explicitarlo, de escribirlo. Entonces, básicamente, vamos a saber que en este caso tenemos un solo átomo de oxígeno. En este sentido, entonces, ¿el prefijo cuál será? El prefijo va a ser mono, porque recuerden que mono hace referencia a uno. Luego, ¿qué tenemos? Entonces, después de que identificamos los átomos de oxígeno, ¿listo? Eso ya lo hicimos.
¿Qué va? ¿Qué nos está diciendo la estructura? Luego va el sufijo óxido. Entonces, monóxido de. ¿Listo? Entonces, hasta acá ya tenemos esta primera parte. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo la estructura? Revise cuántos átomos hay del elemento que acompaña al oxígeno, en este caso, el carbono. Pero vuelve y se repite. El carbono, en este caso, no tiene ningún subíndice. Entonces, nuevamente vamos a tener un átomo de carbono. Pero, ¿qué nos está diciendo esta estructura? Que cuando el elemento que acompaña al oxígeno es monoico, entonces no vamos a agregar ningún prefijo, ¿listo? Pero solo, ojo pues con esto, solo cuando estamos hablando del elemento que acompaña al oxígeno. Si fuese el oxígeno, sí ponemos el prefijo mono, pero como estamos hablando del carbono, que es el elemento que acompaña al oxígeno, entonces en este caso no hay ningún prefijo. Es decir, que solamente vamos a poner ¿qué? El nombre del elemento, que en este caso, ¿cuál es? Carbono, chicos. ¿Listo? Y ya tendríamos y completaríamos ¿qué? Nuestra nomenclatura sistemática. Listo, continuemos. Luego tenemos este compuesto que si nos damos cuenta es muy parecido al primer ejercicio. Sin embargo, tiene una diferencia importante. ¿Cuál es esa diferencia? Básicamente que el oxígeno, si nosotros nos damos cuenta, está acompañado de ¿qué? Está acompañado de un subíndice. ¿Listo? Entonces, retomando a ese primer paso que nosotros debemos realizar, que es mirar los átomos de oxígeno que tiene el compuesto. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que el oxígeno tiene 2 átomos. Entonces, como tiene esos 2 átomos, ¿cómo se va a llamar? Entonces, acá tenemos nuestro prefijo, va a ser di. ¿Listo? Entonces, va a ser di. Luego, ¿qué tenemos? Óxido de, entonces, dióxido de, y nuevamente tenemos aquí al carbono. El carbono, en este caso, vuelve y tiene que un solo átomo de carbono. Entonces se repite, chicos. Simplemente vamos a poner dióxido de carbono. Listo, nos vamos para nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice ese siguiente ejercicio? Entonces, vuelve y juega. Lo primero que vamos a mirar es ¿por quién está acompañado? El oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces tenemos que hay 5 átomos de oxígeno. Entonces, si son 5 átomos de oxígeno, el prefijo va a ser penta. En este caso, podemos decir pentaóxido o pentóxido. Suprimimos la A y dejamos pentóxido. Listo, ¿pentóxido de qué? Entonces, ¿quién está acompañando al oxígeno? Lo está acompañando el fósforo. Vamos a mirar cuántos átomos de fósforo hay. Entonces, tenemos 2 átomos de fósforo. Por tanto, si tenemos 2 átomos, recuerden que el prefijo va a ser di. Entonces, este compuesto nos quedaría pentóxido de difósforo, chicos. Súper importante que siempre miremos la cantidad de óxidos, la cantidad del elemento acompañante dentro de nuestro compuesto para poder determinar que correctamente su nombre. Ahora bien, tenemos nuevamente al oxígeno. Vamos a mirar. ¿Qué es lo primero que miramos? Miramos la cantidad de átomos que tiene el oxígeno. Entonces, en este caso tiene 3 átomos. Esos 3 átomos, entonces nos van a dar el prefijo de ¿cuál? Trióxido. Entonces, tenemos el trióxido. ¿De qué? Entonces, vamos a tener al azufre. Vamos a mirar cuántos átomos de azufre hay.
tenemos un solo átomo de azufre. Y como tenemos un solo átomo de azufre, dejamos el nombre exactamente igual, porque recuerden que cuando tenemos un átomo, no es necesario poner absolutamente ningún sufijo. Vuelve y juega en los elementos que acompañan al oxígeno. Por último, tenemos entonces al oxígeno. En este caso, ¿cuántos átomos acompañan al oxígeno? Uno solito. Como hay uno solo, entonces va a ser monóxido. ¿De qué? Entonces vamos a mirar que el oxígeno está acompañado por el cloro. ¿Cuántos átomos hay de cloro? Tenemos 2 átomos de cloro. Entonces va a ser monóxido de dicloro. De esta manera, chicos, entonces nosotros podemos asignarle un nombre a los compuestos a través de la nomenclatura sistemática. Si se dan cuenta, muchachos, no es un ejercicio complejo, es algo sencillo que requiere de que practiquemos mucho y de que tengamos presentes los prefijos. Entonces, por eso al iniciar con la nomenclatura sistemática, hablamos de los prefijos que vamos a emplear, ¿listo? Es lo único que debemos tener clave y además mirar cuántos átomos hay de cada uno de los elementos. ¿Listo? Ese va a ser otro de los aspectos claves para poder nombrar correctamente los compuestos a través de la nomenclatura sistemática. Dicho esto, muchachos, entonces tenemos nuestro segundo tipo de nomenclatura. Esta nomenclatura es muy similar a nuestra nomenclatura sistemática. Sin embargo, vamos a tener como particular que vamos a tener en cuenta nuestros estados de oxidación. ¿Listo? Ese es el elemento que vamos a tener como nuevo dentro de la nomenclatura sistemática, perdón, dentro de la nomenclatura stock, va a ser el elemento nuevo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, para este tipo de nomenclatura vamos a tener en cuenta nuestros estados de oxidación básicamente. Entonces, muchachos, ¿qué nos está diciendo la definición? Que cuando el elemento que conforma el compuesto tiene más de una valencia o más de un estado de oxidación, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es indicar ese número al final. ¿Listo? Entonces vamos a mirar con qué valencia, con qué estado de oxidación está interactuando ese elemento dentro del compuesto y lo vamos a poner en paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que básicamente vamos a hacer de nuevo dentro de nuestra nomenclatura por stock. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos hierro y azufre. Vemos que el hierro entonces está con subíndice número 2 y el azufre con subíndice número 3. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos 2 átomos de hierro y tenemos 3 átomos de azufre. ¿Listo? Eso es lo que básicamente nos está diciendo el ejercicio. Ahora bien, ¿qué estados de oxidación tenemos nosotros presentes en este momento? ¿Cómo vamos a hallar los estados de oxidación? Resulta, chicos, que los elementos, los compuestos, siempre van a tender a la estabilidad química. Y esa estabilidad química, esa neutralidad, va a estar dada por las cargas de los elementos cuando logran equilibrarse entre ellas. Es decir, que si el hierro tiene una carga de -2 y el azufre tiene una carga de -3, ¿qué van a tender esas cargas? A ser neutras. ¿Listo? Eso es lo que nosotros
siempre vamos a tratar de hallar dentro de los compuestos, que haya ¿qué? Una neutralidad, que haya un equilibrio. Entonces, en este caso, vamos a verlo.